Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. En esta ocasión hablaremos sobre la luz del mundo, que se encuentra en Mateo 5, 14 al 16, que leo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos cosas declaró Jesús en las bienaventuranzas de lo que hemos estudiado hasta ahora. Ha dicho que somos la sal de la tierra y ahora dice que somos la luz del mundo. Y veo que él usa dos términos diferentes de los lugares en que debemos hacer esta diferencia. Uno es la tierra y el otro es el mundo. ¿Acaso tierra y mundo no es la misma cosa? Pues no lo es. Pero nuestro deber es investigar este punto. Pero primero lo primero. Hablemos entonces, ¿qué nos quiso decir Jesús con eso de que somos la luz del mundo? ¿O cuál es esa luz que debemos ser? Todo comienza en Génesis, siempre. Y hoy vamos a volver a Génesis 1:3, donde veremos cómo Elohim creó a la luz. Leamos. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Dice que Elohim, con su palabra, creó la luz, que en hebreo es Or. Esta era la luz que apartaría a las tinieblas espirituales de la luz espiritual. Esa es la luz que iluminaría a los hombres espiritualmente hablando. Ella no iluminó a la tierra físicamente, porque para eso Elohim crearía más adelante el sol, la luna y las estrellas. Pero esa luz iluminaría a los seres humanos que gobernarían junto a él y sería puesta en nuestro interior. La palabra Or, que es luz en hebreo, viene de Or, que quiere decir brillar, estar iluminado. De manera que el que tiene en su interior esa luz, ella emanará de su interior. Luego, el hombre pecó y por esa causa se le fue quitada al hombre y fue echado fuera del jardín del Edén. Esa luz fue creada para devolvernos la vida espiritual que Satanás le robó al hombre en el jardín del Edén. Pero, ¿cómo podemos tener esa luz en nuestro interior nuevamente? Juan, que era un apóstol muy poético, y muchas veces cuando lo leemos tenemos la tendencia de decir, ¡wow! ¡Qué enredo! ¿Qué es esto? No lo puedo entender. Y verás ahora por qué yo digo esto. Para poder entender el mensaje que nos da Juan, en Juan 1, tenemos que entender lo que significa cada palabra que él utilizó. Y en este texto, Juan menciona los términos que debemos aclarar, que son la palabra verbo, vida, luz y tinieblas. Palabras que definen totalmente este gran misterio o este enredo que no pudimos entender a primera leída. Pero antes de leer el texto, voy a darle los conceptos de estas palabras que fueron usadas en el texto a leer. Por favor, no se me asusten, solo léanlo con cuidado, escuchen muy atentamente, revisen el video 3, 4, 6, las veces que tengan que revisarlo y estúdienlo y consúltenlo con el Espíritu Santo de Dios, que últimamente Él es el único que nos puede revelar y ayudar a renovar nuestras mentes de todos los conceptos con que el mundo externo nos ha programado. A mí me tomó un tiempo largo, 1 año o un poco más, a comprender todo esto. La palabra nos dice que escuchemos todo, analicemos todo, lo que no sirve para afuera y lo que sirve
consúmalo, ingiéralo, digiéralo. Pero una vez que entendamos estos 4 conceptos que voy a exponer ahora, a lo mejor puedan comprender un poco mejor. Desglosaremos primero lo que es el verbo. Gramaticalmente el verbo significa, según el diccionario Lingolia, es la palabra que expresa la acción que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentra este sujeto. Y bíblicamente, el verbo es la explicación y manifestación de la esencia del Dios invisible. Digo esto porque lo hablado es invisible, pero su manifestación es muy visible y palpable. Y la manifestación de la esencia de Yahweh está en Jesucristo, el ungido. Y de esto no hay duda. Filosóficamente hablando, el verbo se refiere al razonamiento, pensamiento o concepto absoluto. Y cuando digo filosóficamente es porque viene del griego y puede ser entendida de varias maneras. Puede referirse a la argumentación por medio de las palabras o puede referirse al pensamiento o a la razón. Uno y otro significado se relacionan estrechamente. Este término fue empleado por primera vez por Heráclito, para quien el logos era la razón o la ley detrás del funcionamiento del universo. Es decir, el logos explicaba el mundo y daba un principio de orden. Por lo tanto, era concebido como universal, eterno y necesario. Logos, según el diccionario Strong, dice que es como la encarnación de una idea. Es la expresión de las ideas. Es decir, cuando la palabra toma forma de un ser humano, ahora es visible físicamente. O sea que la palabra se encarnó en un hombre. Por lo tanto, logos en griego es un verbo o una palabra que también puede significar pensamientos, habla, razonamiento y lógica. Ahora en hebreo verbo es davar. Esto es la suma de las palabras que se pronuncian, que forman un discurso, una frase o una manifestación de pensamientos, deseos, planes e ideas. Es un asunto o ideas que proyectan ese plan o esa idea, valga la redundancia. Es expresar todo lo que está en la mente en palabras. Cuando las digo, es la facultad de la perfección de Dios. Lo que hace que Dios piense, la facultad de saber lo que conviene y lo que no conviene. La facultad de conocer lo porvenir y sus consecuencias. Eso es el logo en el pensamiento hebreo. El logo es el pensamiento o lenguaje interno de Dios, lo que expresa su naturaleza. El logo está unido a la sabiduría divina, ya que ella ha estado desde siempre, desde antes de la creación de la tierra con Dios. Y esto nos lo confirma Proverbios 8, que leeré. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Les recomiendo que lean todo el capítulo 8. Para el pensamiento judío, logos es la extensión de Dios. Cuando Yahweh decide escoger a su emisario o al que nos ha de transmitir sus pensamientos y planes, se le llama logos. Y Yahweh escogió a Jesús, su unigénito, como su logo, su misma extensión. Jesús es la palabra, es el verbo, es el logo de Yahweh, caminante, en acción. Él caminó perfecto en coordinación con el verbo. Y cuando nosotros caminamos en la perfección de su palabra, estamos poniendo el verbo de Yahweh en acción. Es como si el verbo se hace carne en nosotros, se hace vida. Entonces, la palabra se hace carne en usted porque usted está caminando o accionándola. Y en Génesis, vemos cómo Elohim crea el universo con su sabiduría y con su logo, o palabra, o el verbo. Y entre todos sus planes estaba Jesús. Lo que Dios ha puesto o encarnado en él es su misma palabra, su misma esencia. Todo lo que es él lo transfirió a Jesús. Porque en la sabiduría de Yahweh, él sabía que Jesús sería obediente en todo, hasta la muerte.
Y la prueba está en cuando Jesús nos dice que Él no vino a hablar lo que quisiera, sino vino a hacer la voluntad del quien lo envió. Para eso Él fue enviado. Esto está registrado en Juan 12, 49 al 50 que leo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Y Juan 5, 19 al 21 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo, y Él le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Juan nos da exactamente este pensamiento, lo que es logo en el pensamiento hebreo. En otra ocasión explicaré a todo el capítulo 1 de Juan, pero hoy solamente mencionaremos algunas partes que correspondan al tema de la luz. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Traducción: la palabra se hizo carne, y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, nos dice también el por qué la palabra o el verbo se manifestó en carne. Y fue para que nosotros viéramos la magnífica gloria de Dios Padre manifestada en su unigénito Hijo, el cual también fue lleno de gracia y verdad y obtuvo su propia gloria. Isaías 40:5 nos dice, entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá. Y en realidad la vimos, la vieron y la seguiremos viendo. Y cuando en Juan 1:1 dice que ya existía en el principio, comienza a tener sentido. Dijo que ya existía la facultad de expresión a través de palabras en Elohim. Por supuesto, metafóricamente hablando, puesto que se expresó con palabras y expresó sus pensamientos, planes e ideas y se hicieron reales, o le dio vida. Por lo tanto, ese verbo o palabra estaba con Dios y en Dios, porque el verbo es parte de Dios. Teniendo también en cuenta que Juan era hebreo y tenía pensamientos hebraicos, y de acuerdo al idioma hebreo, la expresión en hebreo es la misma que se usa en Génesis 1, cuando dice en el principio, que en hebreo es Bereshit, compuesta de dos palabras, Be y Reshit, donde Be significa con, en y por, y Reshit, principio o comienzo. Significados aplicables a Bereshit, preguntándose, ¿cuándo ocurrió la creación? ¿Con qué se creó? ¿Por qué se creó? De ahí sale la palabra Bereshit. Ahora se los voy a leer de dos maneras. Primero leeré textualmente, como dice el texto, y luego le leeré la traducción de acuerdo al significado de las palabras. Juan 1, del 1 al 10, dice, en el principio existía el verbo. Traducción, en el principio existía la palabra. Dice así porque Elohim se expresó en forma lingüística y figurativamente. El otro pensamiento podría ser que Elohim ya tenía a Jesús en sus pensamientos como el plan que Él lo enviaría a la tierra para que esa palabra se hiciera acción, se hiciera vida, se hiciera carne y la pudiéramos ver y seguir, y como su palabra es viva y eficaz, ella se encarnó en Jesús. Con esto les voy a mostrar dos verdades. Primero, Juan dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una verdad absoluta.
La luz originalmente se mueve en dirección recta. Para esos físicos que andan por ahí, me corrijan si estoy mintiendo. La luz se mueve en dirección recta, a no ser que sea interceptada por algún objeto. Y como Jesús es la luz divina, Él es la línea recta, directa, a seguir entre dos puntos, el cielo y la tierra. De manera que, si nosotros seguimos a Jesús, sin permitir que nada ni nadie se interponga entre Él y nosotros, llegaremos por seguro al Padre, porque Él lo dijo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. De la misma manera, nosotros, si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, vamos a ver la gloria venidera a través de lo que Jesús experimentó. Y entonces eso nos dará a nosotros la fuerza, la fe para seguir adelante y cumplirlo todo. Igual que nuestro ejemplo, hermano mayor, Jesús. No podemos olvidarnos que para Yahweh todo está expuesto en el tiempo presente. Y por eso muchísimas veces habla en presente como si ya el hecho hubiese sucedido, aunque no haya sucedido, pero por seguro que sucederá, porque Él lo vio y Él lo declaró. La segunda parte del verso 1 dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Traducción, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Verso segundo, Él estaba en el principio con Dios. Traducción, la palabra estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Traducción, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Traducción, en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Verso 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. 7. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. 8. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Es decir, Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Ya está hablando de que ya la luz había venido al mundo y esa luz iba a alumbrar a todos los hombres. El 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Traducción del verso 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de la palabra, y el mundo no le conoció. Continuando con la luz, ella está en Jesucristo, haciéndolo el portador de ella, que iluminaría a los hombres que se encuentran en medio de la oscuridad espiritual. La manifestación de esa luz fue anunciada desde mucho tiempo atrás. Está en Isaías 42:6-9 que leo. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de la prisión de los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Y dice que solo a él, a ese portador, se le ha dado la gloria y la alabanza de Dios, no a las imágenes hechas por hombre. Y esta es la explicación del por qué Tomás, cuando vio a Jesús resucitado, se postró delante de él, le adoró y le llamó mi Señor y mi Dios. Juan 20:28-29. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo,
Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Ven? Jesús no lo reprendió porque lo llamó mi Señor y mi Dios. Él ya venía resucitado, ya había cumplido su labor. Cuando Jesús fue presentado por sus padres en el templo, había un hombre llamado Simeón que esperaba la promesa de ver al ungido de Yahweh antes de morir. Lucas 2:30-32. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Y Jesús dijo que Él era la luz del mundo, mientras estuviese en el mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz, como vimos, fue creada por medio de la palabra de Elohim. Y esto nos enseña varios puntos importantes que debemos recordar siempre, y son: el poder que tiene la palabra de Dios. Su palabra es creadora y hace todo lo que Yahweh ordena. Por eso tiene vida. Bien lo dice Isaías 55:11 que leo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Segundo, al Elohim crearnos a su imagen y semejanza y soplar de su esencia dentro de nosotros, también nos dio ese poder. Debemos aprender a tener cuidado con nuestras palabras. Y sé que es un proceso largo de lograrlo porque estamos acostumbrados a decir lo que querramos, cómo querramos y cuándo lo queramos. Pero no obstante, tenemos que aprender a tener mucho cuidado con nuestras palabras, ya que al igual que las de nuestro Creador, ellas también son creadoras. Ellas dan vida y muerte espiritual. Y no lo dice el sabio Salomón en Proverbios 18:21, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y el apóstol Juan, en Juan 1:4 dice, de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en oscuridad y nada puede destruirla. Pero no debemos olvidar que antes de que nosotros fuéramos esa luz, Jesús la obtuvo primero. Él es el pionero de ella. Él nos la dejó desde el momento que partió de la tierra para sentarse a la diestra del Padre. Juan 9:4-5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en el libro de los Hechos 13:47 nos confirma su autor. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. En una ocasión Jesús usó la metáfora donde dice que una ciudad en la cima de una montaña no se puede dejar de notar. Todos la verán. Y también usó la forma figurativa de un candelabro. Usó esto porque en la antigüedad, tanto el candelabro del templo como las lámparas que usaban las personas tenían en su interior una vasija donde había una mecha que era humedecida con el aceite que se encontraba dentro de ella, que haría que saliera la luz para iluminar el templo, que tenía que estar encendido todo el tiempo. Y en las lámparas portátiles que usaban las personas para iluminar sus caminos o sus habitaciones, y ellas eran transportadas por ellos mismos, de acuerdo al lugar de necesidad. Los sabios hebreos la comparan con lo que hoy nosotros llamamos una vela. Al igual que una vela que es hecha de parafina, ella necesita un pequeño huequito donde se le coloca la mecha, que es la que hará que la luz emane de ella. Sin la mecha, la vela será inservible, no encenderá. Pero cuando la lámpara alumbra, será buscada por aquellos que necesitan la luz para ver en medio de la oscuridad. Y así como la vela y las lámparas necesitan de una mecha interna para poder iluminar, de la misma manera, sin ese aceite o esa mecha dentro de nosotros, no iluminaremos,
necesitaremos tener el aceite del Espíritu Santo en nuestro interior para poder emanar esa luz con la que Jesús nos comparó. No debemos dejar que esa luz se nos apague, porque así como la sal se puede corromper, asimismo la luz se puede apagar y ya no iluminará más. Podemos notar cuando esa luz se nos está apagando, porque quizás estemos viendo, pero por medio de las sombras. No estamos viendo claramente, porque la luz se está apagando. Podemos ver a través de penumbras o por medio del humo que deja la vela cuando se apaga, pero pronto desaparecerá y estaremos nuevamente en tinieblas. No podemos dejar de pensar en esta analogía, porque de la misma forma que la vela sin la mecha no sirve como vela, nosotros sin la luz divina encendida en nuestro interior no podríamos ni brillar, ni iluminar, ni nuestro camino propio. Antes que la luz de Jesucristo nos alumbrara, estábamos en el mundo. Por lo tanto, éramos hijos de las tinieblas. Pero una vez que nos alumbró y la aceptamos, somos hijos de esa luz. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. De manera que de la misma forma que Jesús nos alumbró con su luz, ahora que no está en persona, nosotros debemos hacer con ella lo mismo que Él hizo: alumbrar al mundo para sacar a los hombres que aún están bajo el dominio de las tinieblas de Él. ¿Ven? Como siempre habla del mundo y no de la tierra. Veamos entonces el porqué de esto. Volvemos nuevamente a Génesis, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice claramente Elohim que Él creó la tierra. No dijo que Él creó el mundo. Lo único que describe es qué era lo que estaba pasando en la tierra y cómo estaba. Y es que estaba desordenada y vacía. Había tinieblas y el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. La tierra es el planeta. Es el lugar desolado y vacío donde solo se movían las tinieblas y el Espíritu de Dios sobre las aguas. Era el lugar donde el ser humano comenzó con el pecado, otorgándole así a Satanás el control o el gobierno que les pertenecía en la tierra. Y ahora el gobernador o príncipe de la tierra es Satanás. Él impone ahora sus nuevas leyes, sus estatutos, su régimen, su deseo. Y esto se le llama mundo. Pero como siempre Yahweh interviene, Él creó la luz. Creó una luz para darnos esperanza, para todos los habitantes de la tierra y para la misma tierra porque ella también fue maldecida. Estableciendo que la luz sería la que separaría, la que haría una diferencia entre la luz y las tinieblas, creando de esta manera esa esperanza. Así que, ¿qué es la tierra? Es el lugar geográfico, es el planeta. La tierra es un lugar, lo podemos observar en un globo terráqueo, lo que Elohim creó como un lugar destinado para nuestra convivencia. Es el lugar donde habitan las personas. Cuando ven la luz que Elohim creó para que separara las tinieblas, la cogen y la dejan que entre en ellos. A esas personas Jesús les llamó sal de la tierra. A esas mismas personas también les dijo, ¿por qué son sal de la tierra? Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está claramente descrita la diferencia entre tierra y mundo. Dice, id a todas las naciones, es decir, id a toda la tierra, a salpicar en los habitantes de ella, a los que andan en tinieblas, la semilla del Evangelio. Y sigue diciéndonos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, ordena que les enseñemos las leyes y estatutos del reino de los cielos. Y finaliza diciéndonos, hasta el fin del mundo. Es decir, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que todas esas reglas y estatutos y conceptos que están en nuestros pensamientos se establezca el reino de Dios.
y Él estará ahí siempre para ayudarnos a renovar nuestra mente. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es el conjunto de los seres humanos que después de la caída del hombre formaron sus propias ideas, su propio reino, su propio gobierno, su propio concepto corrupto que opera en la tierra, influenciando y sojuzgando al ser humano. Por consiguiente, el mundo tiene sus propios conceptos e ideas que controlan, por lo menos tratan de controlar al ser humano. Y Efesios nos lo dice de esta manera: y Él os hizo vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Y esta es la urgencia por la que debemos renovar nuestras mentes, para sacar de ella todo ese sistema corrupto que va en contra del reino de Dios y ha sido establecido en nosotros. Rige nuestra forma de vivir y de pensar. Hermanitos, es muy importante permitirle a la palabra de Dios que renueve, que cambie, que saque todo aquello que es irrelevante al reino de Dios de nuestras mentes. Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Efesios 4:24 al 25 nos dice: renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestir el nuevo hombre, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y que en Él sea manifiesta para beneficio de todas las naciones que vivían en tinieblas. Y esto es el mundo, el que tiene el sistema corrupto que gobierna en la tierra. Entonces, este es el sistema que necesita ser iluminado por aquellos en quien ella resplandece. Por eso es que cuando Jesús nos dijo que somos la luz, Él dijo: sois la luz del mundo, porque necesitamos iluminar, quitar esas corruptas leyes que nos controlan. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Y por último, nuestro texto finaliza diciéndonos: ¿para qué se nos ha dado esa luz? Para que los hombres o gentiles vean nuestras buenas obras y para que al verlas glorifiquen al Padre Celestial. Como lo dijo Jesús en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también podemos hacerlo. Y con esto terminamos nuestra meditación sobre el privilegio que Jesús nos dijo y nos dio de ser la luz del mundo. Seamos esa luz. Sin más, bendiciones. Shalom, shalom.